1207, mientras Domingo y los otros cistercienses predicaban el legado papal de Pierre de Castelnau, tomó la iniciativa de plantear un acuerdo general de paz a todos los condes y señores de Languedoc. Pedía la promesa de comprometerse a no emplear judíos en su administración, en intento de evitar préstamos que no fueran eclesiásticos, devolver a las iglesias el dinero no pagado en concepto de tributo, no contratar salteadores y, sobre todo, perseguir a herejes cátaros. Al conde Ramón VI de Tolosa le era imposible aceptar esas condiciones sin quebrantar los fundamentos de su poder, de modo que se negó. Fue excomulgado por ello el 29 de mayo de 1207. Decidió entonces prestar un juramento y se levantó a la excomunión, pero evidentemente no pudo llevar a cabo las peticiones y fue excomulgado de nuevo en una reunión de San Gilés. El 14 de enero de 1208, Castelnau fue asesinado cuando se disponía a cruzar el río Ródano, cuando volvía de la reunión de San Gilés. El asesinato no fue ordenado por Raimundo, pero sobre él, sus tierras y los señores feudales occitanos con los que mantenía algún tipo de vínculo, cayó toda la responsabilidad. El Papa Inocencio III acusó abiertamente al conde de Tolosa. La cruzada militar iba a sustituir a la cruzada pacífica. En Felipe Augusto, el rey de Francia, podía estar la clave política, pero estaba en guerra con el rey de Inglaterra y el reino francés no podía mantener dos ejércitos, uno para defenderse de Inglaterra y el otro para perseguir a los herejes. El 9 de marzo de 1208, el Papa dirigió una carta a todos los arzobispos del Languedoc y a todos los condes, varones y señores del reino de Francia. Un fragmento de esta decía: despojad a los herejes de sus tierras, la fe ha desaparecido, la paz ha muerto, la peste herética y la cólera de la guerra han cobrado nuevo aliento. Os prometo la remisión de vuestros pecados a fin de que pongáis coto a tan grandes peligros. Poned todo vuestro empeño en destruir la herejía por todos los medios que Dios os inspirará, con más firmeza todavía que a los sarracenos, puesto que son más peligrosos. Combatid a los herejes con mano dura. Así otorgaba a quienes tomaran parte de la cruzada iguales privilegios concedidos para las cruzadas en Tierra Santa, absolución de los pecados y promesa del paraíso para los muertos en combate. Se añadió una cláusula específica suplementaria: las tierras limpias de herejes pasarían a ser posesión de pleno derecho del cruzado que las hubiera conquistado. Se formó una numerosa tropa en un territorio con diferentes señores feudales, mal defendido y poco habitado. Podía parecer fácil a varones habituados a las cruzadas en ultramar. Fundamentalmente, la fuerza bélica estaba formada por nobles venidos de Francia, no dispuestos a prolongar su estancia más allá de los 40 días reglamentarios. Simón de Montfort, barón de Amaury, proveniente de la isla de Francia, destacaría como jefe militar de la cruzada. Arnaud Amaury, abad de Citeaux, fue nombrado por el Papa jefe religioso de la expedición. La financiación en un principio recayó en los prelados, que debían de traer a las poblaciones con su diócesis el 10% de los ingresos. La concentración de tropas tuvo lugar en Lyon: 20.000 caballeros, más de 200.000 ciudadanos y campesinos, sin contar al clero. Así lo describe el trovador de la época, Guillaume de Toudelet. Lo cierto es que la llamada concentró a una elevada tropa. Los cruzados partieron hacia mediodía bajando por el valle del Ródano. Raymond Roger Trencavel, vizconde de Carcassona y conde de Bessières, cabalgó a su encuentro en un intento por llegar a un acuerdo con los legados papales. Nada tenía que ver con el asesinato de Pierre Castelnau, pero era sospechoso de herejía y fue rechazado. Trencavel se dirigió inmediatamente hacia Bessières, puso la ciudad y a sus cónsules en estado de defensa, partiendo inmediatamente hacia Carcassona para hacer lo propio. El 21 de marzo de 1209, los cruzados se apostaron delante de Bessières. Simón de Montfort, al frente del ejército cruzado, atacó la ciudad y exterminó una parte de la población, sin tener en cuenta su filiación religiosa, y pronunciando, según la crónica que escribió Cesario de Heisterbach, más de 50 años después de los hechos, la frase: matadlos a todos, Dios reconocerá a los suyos. Solamente el corazón.
Una bruja, en masculino un brujo, es una persona que practica la brujería. Si bien la imagen típica de un brujo o de una bruja es muy variable en función de cada cultura, en el acervo popular del mundo occidental, la representación de una bruja es asociada fuertemente hoy en día a la de una mujer con capacidad de volar montada en una escoba, así como en el aquelarre, lugar de brujas, y con la casa de brujas, búsqueda e identificación de brujos y brujas. Al brujo, algunos lo asocian con el vidente o con el clarividente, otros lo asocian con el chamán, quien es un especialista de la comunicación con las potencias de la naturaleza y con los difuntos, mientras que otros lo asocian con un brujo, de tribu más orientada a la curación de enfermos, del cuerpo y el alma, etc. La bruja es un personaje recurrente de la imaginación contemporánea que perdura y se afirma gracias a los cuentos, las novelas, las películas, así como a través de ciertas fiestas populares y de sus especiales máscaras. Numerosos avistamientos han sido reportados. Existe mucha supuesta evidencia en la que se puede apreciar bolas de fuego andando por el cielo, hasta conversaciones completas con personas que afirman tener no solo una relación estrecha con la magia, sino también ser capaces de embrujar personas con diferentes objetivos. Pues el ritual que yo hago es siempre en la noche, ¿no es cierto? Después de las 11 de la noche me convierto en una bruja voladora. Vengo de raza de brujos, ¿no es cierto? Mi abuela, mi madre, mi padre, todos fueron brujos. Para convertirme en bruja tengo que hacer un ritual. Yo me convierto en bruja implorando a los demonios que posean esa gallina, ¿no es cierto? Al ellos entrar en esa gallina, dan vida y se convierten en brujas. Las brujas viven rodeadas de sus animales favoritos, los que sirven aportando ciertas y determinadas ayudas mágicas. Esos animales, el gato negro, el cuervo, el sapo, la araña, la rata y la liebre, tienen en común con su dueña el ser temidos y malqueridos, ya que en muchos aspectos eran fiel al reflejo de la bruja misma. Paul Seuvilot señalaba que se podía reconocer a una bruja que iba al sabbat porque siempre tenía un pequeño sapo sobre la parte blanca del ojo, o sobre la pupila, o en un pliegue de la oreja. También estos seres tenían el poder de metamorfosearse, lo que en muchos casos le permitía cometer más fácilmente sus fechorías sin ser reconocidas. Con forma de liebre, las brujas tienen la costumbre de reunirse en congresos, y la rapidez que esta les ofrecía les permitía escapar con más facilidad de posibles perseguidores. Las orejas grandes de esos animales también eran de ayuda preciosa para espiar a lo lejos y ser percibidas, y una pata de liebre era considerada como una especie de amuleto y prueba de que una bruja había quedado manca y por tanto privada de sus poderes. El búho con frecuencia también ha sido asociado con las brujas porque es un animal nocturno con grandes ojos para espiar y con capacidad de emitir gritos escalofriantes, presagios de acontecimientos funestos. Los citados animales servían de compañía a las brujas, que generalmente viven solas. Se suponía que las brujas se reunían periódicamente para juntas entregarse a numerosas blasfemias y otros maleficios. Las nombradas debían acudir rápidamente hacia el lugar de reunión, que en general se escogían en lugares apartados, y era su posición generalizada que las brujas utilizaban el poder del diablo para desplazarse rápidamente. En resumidas cuentas, las brujas se desplazan volando, o bien se bajan transportando por una ráfaga de viento, o bien viajan en el espacio y el tiempo, por el que solo lo efecto de sus poderes mágicos. En ciertos casos especiales, las brujas se servían de un ungüento mágico para poder volar, pero la creencia más extendida era que las brujas utilizaban una escoba para ir volando de un lado a otro. También se admitía que ellas se aprovechaban de los animales mágicos para desplazarse con ellos o sobre ellos, o bien que el propio diablo directamente las transportaba. En la cultura popular, la escoba era y es un atributo de actividades femeninas, y su utilización por parte de las brujas naturales indica a pensar que ellas eran mucho más numerosas que los brujos. Por lo general se creía que las brujas volaban de noche, con frecuencia con la luna llena, pues ambas, luna y bruja, están relacionadas entre sí. Esta idea posiblemente se remonta al culto de Diana. Los fieles a la diosa Diana, de la deidad romana de la luna, creían que ciertas mujeres podían volar las noches de plenilunio. Cuando Diana estaba presente y esa capacidad se desarrollaba, utilizando una droga con base en un ungüento. Según ciertos especialistas, ese ungüento se preparaba mezclando
Sicamus, belladona, mandrágora, cicuta, nenúfar y además agregando un narcótico. Las mujeres que se embadurnaban el cuerpo con este ungüento pronto entraban en un trance, dando la impresión de haber sido transportadas al Sabbat, y de esta historia precisamente viene la leyenda del ungüento mágico. Cuando la escoba de la bruja también era embadurnada con este producto, el mismo podía llegar a las partes íntimas de la bruja, lo que naturalmente tenía efectos especiales como alucinaciones y orgasmos. El término Sabbat es una deformación de Sabacius, es decir, Bastius, derivado de la palabra Sabacia, o sea, los misterios dionisíacos de Trace. Estas fiestas eran organizadas en honor del dios cornudo, de la fecundidad y de la naturaleza, encarnado por Dionisio, Pan, Luc o Luc, Cernunnos o Mitra. Las fiestas se acompañaban de libaciones, de danzas y de orgías sexuales con el fin de estimular la fecundidad de las tierras. Es a partir de la Edad Media y por reacción a la Iglesia Católica que este dios cornudo comenzó a ser considerado el propio diablo, llamándolo Satanás o Lucifer, y que a su vez los eclesiásticos rebautizaron como Verbouk, y fue por contrarreacción a las impresiones y persecuciones de la Iglesia Católica que, según el análisis de Jules Michelet, el Sabbat pagano se sustituyó por su transformación en la Misa Negra. Se pensaba que las brujas se reunían por las noches en lugares especiales para allí desarrollar sus ritos mágicos, y los lugares de esas sorcières elegían para practicar este arte no era fruto del azar o del capricho de alguna de las participantes. En efecto, los lugares del Sabbat en general están situados alejados de los centros poblados, sobre un monte o en lo profundo de una selva, en entornos muy variados y que permiten el buen desarrollo y la eficacia de los ritos, y los actores de estas ceremonias mágicas lograban los resultados esperados por los poderes que se les otorgan y por la memoria que suscitan. Los Sabbats son 8 y están relacionados con los cambios naturales de la Tierra durante el año. Los solsticios y equinoccios poseen una gran representación gráfica gracias al diario de la medium y vidente inglesa Sarah Stewart Watson, que en 1820 reveló que 8 símbolos mágicos le fueron revelados para darlos al mundo. Cuando llega el momento del cambio de pensamiento en la humanidad, dicho diario pasó por muchas manos durante casi un siglo, hasta que fue encontrado en un anticuario por un miembro de un coven inglés, practicante de la Wicca gardneriana, quien lo obsequió el líder del coven, Gerald Gardner. No fue hasta el siglo XX que, gracias a un libro wiccano escrito por Patricia Grouter, La tapa del caldero, saldría a la luz esta información, denominando los símbolos como runas brujas. Tiempo después, la misma escritora añadió 5 runas más, ampliando las runas brujas principalmente como símbolo del poder de la luna y para que coincidiera con el número de brujas de un coven. Hacia el fin del siglo XV, numerosos europeos instruidos creían que las brujas existían y que ellas corrientemente practicaban actividades diabólicas, como por ejemplo la magia negra o el mal de ojo. En esa época, esas personas creían que todas las brujas, o casi todas ellas, hacían un explícito pacto personal. Las clases populares entonces tenían tendencia a focalizar o centrar su atención en la capacidad de las brujas para perjudicar y hacer daño, mucho más que sobre su posible asociación o unión con el maligno. Llegando a este punto, convendría señalar que el pacto con el diablo es una noción o un concepto bastante antiguo, cuyo origen se remonta al medioevo. A través de este pacto o de ese acuerdo, ambas partes se compartían a respetar una especie de contrato jurídico que obligaba al diablo a reabastecer de riquezas y de poderes a la bruja, quien a cambio prometía sumisión y se comprometía a entregar su alma después de su muerte. La cuestión de los vuelos nocturnos, de la posible transformación en algún animal y de las reuniones junto a una figura sobrenatural macho cabrío también formó parte de manera temprana de lo que podríamos llamar creencias sobre brujas. Por lo contrario, las asociaciones. El antropólogo español Carmelo Lizón Tolosana escoge el caso de las brujas de Zugarramurdi como ejemplo para explicar la iniciación a la brujería, siguiendo la relación del proceso inquisitorial publicada en Logroño a principios de 1611, pocos meses después de realizarse el auto de fe en el que 6 brujas y brujos fueron quemados vivos. Según dicha relación, la iniciación a la brujería comienza desde muy temprano. Las brujas maestras sacan de sus camas por las noches a los niños y niñas menores de 5 años, mientras sus padres duermen, y los llevan volando al aquelarre. Si contaban lo que veían, cada noche eran azotados por sus maestras. Una de sus ocupaciones era guardar los sapos de los que las brujas obtenían los ungüentos, que entre otras cosas les hacía volar. En principio, no se les obliga a que abjuren de su fe porque son demasiado pequeños,
por lo que son simplemente presentados al demonio, pero cuando cumplen 6 años, las brujas maestras los convencen para que renuncien a Cristo mediante golosinas y promesas de cosas fantásticas. La ceremonia de la apostasia comienza un par de horas antes del aquelarre, cuando la bruja maestra despierta al novicio, le unta con agua hedionda y verdinegra, manos, plantas de los pies, sienes, pechos y partes pudendas, y lo transporta por el aire. Cuando llegan, los espera el demonio sentado en su trono, con figura entre hombre y macho cabrío, ojos grandes y espantosos, barba de cabra, manos corvas como las garras del ave de rapiña, corona con cuernos pequeños y un cuerno muy grande saliéndole de la frente que ilumina la reunión de los brujos, brujas a quien la bruja maestra presenta a su discípulo con la frase: Señor, os traigo y presento. A continuación, el niño o la niña de rodillas repite la abjuración que va pronunciando el demonio, reniega de Dios, de los asnos, y descubriendo esa parte fea, sucia y hedionda, la da a besar al neófito, quien lo hace puntualmente. Satisfecho, el nuevo señor por el ósculo infame, le hace una marca con una uña de su mano izquierda en alguna parte del cuerpo, señal que estos brujos y brujas menores recibirán la dignidad de poder hacer ponzoñas por ellos mismos mediante la bendición con la mano izquierda que les hace el demonio en el aquelarre. Después le entrega los sapos vestidos que dio a su maestra cuando juraron de Cristo, y a partir de ese entonces ya podrán obtener de ellos el agua hedionda con la que se han de untar para volar al aquelarre, y los polvos y ponzoñas para matar personas y ganado y para destruir frutos y cosechas. En adelante no tendrán necesidad de padrinos ni maestras, irán solos a las juntas nocturnas y serán admitidos a mayores secretos y maldades. Son ya brujos y miembros con pleno derecho de la secta, gozarán de interacción directa, personal y mutua con su Dios y Señor. Cuando se untan para volar, recitan la frase que expresa la fusión con el demonio, que entre otras cosas les permite ver el sacramento en el altar. Señor, en tu nombre me unto. De aquí en adelante yo he de ser una misma cosa contigo. Yo he de ser demonio. ¿Sabes cómo atrapar a una bruja? Es sencillo. Mientras te amarras de la cintura con un mecate, debes rezar y seguir con los nudos uno tras otro hasta que no pueda volar y quede amarrada a la tierra. Cuando los primeros rayos del sol la toquen, morirá. Este es el mito viviente en Tizayuca, Hidalgo, en donde estos seres malignos se aparecen en los maizales. Cuenta Angélica Galicia Gordillo, del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM. En todo el mundo y desde la antigüedad, las brujas han permanecido en los relatos durante generaciones. En México, las hay malvadas y más perversas, dice en una entrevista para UNAM Global la académica universitaria. Algunas versiones cuentan que se manifiestan de varias formas y las más comunes son aves gigantescas con cara de mujer, bolas de fuego o mujeres con patas de gallo. En esta última versión, dice la investigadora, dejan sus pies paraditos en la tierra y luego se echan a volar, y así es como llegan a donde están los niños. Regularmente las brujas se chupan a los niños hasta dejarlos morados, y entre más pequeños mejor. ¿Cuál es la moraleja de este mito? Mamá, si acabas de tener a tu bebé, no te descuides ni te duermas con él en la cama, puedes aplastarlo o asfixiarlo, explica Galicia Gordillo. No obstante, si colocas los elementos simbólicos para alejarlas, como lo son las tijeras abiertas o la escoba de cabeza, mientras permaneces atenta y despierta, tu bebé estará a salvo. Su maldad no tiene límites. Existen brujas de todo tipo, desde aquellas que dañan con fórmulas y mezclas de hierbas hasta quienes enloquecen a las personas, las inmovilizan o las dejan como vegetales. Generalmente estas arpías gustan de los niños, pero de vez en cuando persiguen a los hombres. Cuando atrapan a un espécimen de este género, lo humillan, lo orinan y lo envuelven en heces fecales, e incluso lo pasan por las nopaleras para llenarlos de espinas. Por lo regular, las brujas visitan más a los hombres que a las mujeres. ¿Por qué? Al igual que en todos los mitos, este se centra en la parte moral y los valores. Así, saludan a quienes andan en la calle de noche solos o borrachos. ¿Cuál es la moraleja?
hombres, no anden tarde en la noche. Cuando se desea atrapar a la bruja solo se logra a través de las oraciones relacionadas con la religión católica, concluyó. Además de este método, se es bien conocido que existen diferentes tipos de terminar con la existencia de una bruja. La primera es echándoles agua. Esto más que nada es una adaptación de una película, El Mago de Oz, cuando Dorothy derrite a la bruja del oeste rociándola con agua. Sin embargo, se cree que el agua tiene propiedades purificadoras y que puede llegar a dañar a estos seres. 2. Quemándolas en leña verde. Esto no funciona porque más que un remedio era una tortura, una forma de arrancar confesiones y advertencia al populacho. El cuerpo humano adulto tiene un 70% de agua, lo cual lo hace muy difícil de quemar. Sin embargo, el cabello y otras vellosidades son muy fácilmente inflamables. Se necesita una temperatura de 250 grados Fahrenheit para incinerar un cuerpo, temperatura en que la grasa se empieza a fundir y a quemar el cuerpo. Más por el aire alrededor que por las llamas en sí. La leña verde tiene más agua que la leña seca, por lo que tarda más en quemarse y su propósito solo era hacer el tormento más largo y doloroso. La tercera, llevarlas a un cementerio. De hecho, les encanta a las brujas. Pueden conseguir tierra de Campo Santo necesaria para muchos trabajos, cabellos, dientes, uñas y otras partes del cuerpo. Ahora sí, entramos en materia. Primero que nada, debemos asegurarnos de que la persona de la que sospechamos es bruja. ¿Cómo? Si una noche entras a su casa a medianoche y están los pies a un lado de la cama, pero no la persona, ella es una bruja. Si un bebé llora en la noche y al verlo hay una tripa que lo chupa y llega al techo, la mujer es bruja. Para que simplemente sepa que no es bienvenida, clava un clavo en sus improntas en el piso, o clava unas tijeras abiertas en el dintel de tu puerta, o siembra corazoncillo en la entrada de tu casa. Otro amuleto, la botella de Belarmino, atribuida a Belarmino, se hace con una vulgar botella, llénala de clavos y de un alfilero rojo en forma de corazón lleno de alfileres. Este es un amuleto eficaz. Hacer maleficios es como hacer llamadas con identificador telefónico. Siempre puedes regresar el favor. Para regresárselo, llenaremos nuestra botella con algunos clavos y o alfileres, un poco de tu sangre, un mechón de tu cabello, recortes de uñas, un poco de sal y bastante, pero bastante orina. Entre más caliente mejor. Con esto, la bruja retirará el hechizo. Incluso hay quien menciona que si todo esto lo taponas herméticamente y lo elevas a la ebullición o hasta que la botella reviente, matarás a la bruja, no sin antes hacerla sufrir mucho daño hasta el punto de que la sangre hierva de sus venas. Un ejemplo lo vemos en Ángeles Caídos y otros espíritus de la oscuridad de Robert Masello. Allá por la década de 1850, un famoso astrólogo y herbalista inglés conocido como James el Astuto Muriel utilizaba las botellas de bruja en sus prácticas rurales. Muriel vivía en una pequeña cabaña de madera al otro lado de un estrecho camino que venía de Haderley Church. Un día se presentó ahí con una chica aquejada de una histeria incontrolable, andando en cuatro patas y ladrando furiosamente como un perro. Su familia sospechaba de que se trataba de una maldición gitana porque ese día muy de mañana la muchacha se había encontrado a una mujer gitana dentro del granero y le había ordenado que se marchase. La mujer se había ido, pero no sin antes murmurar estas palabras: vas a lamentar esto, hijita. Y fue entonces cuando comenzaron los ataques. Muriel coincidió con el diagnóstico de la familia, rápidamente preparó una botella de la bruja. A continuación, puso la botella a hervir al fuego. La habitación se dejó a oscuras, se cerraron las puertas y a todos los ahí presentes se les ordenó que guardaran un profundo silencio o el contrahechizo no funcionaría. Poco tiempo después, mientras aguardaban silenciosos sentados alrededor del fuego, oyeron unos pasos aproximarse a la puerta. Luego oyeron llamar con mucha fuerza e insistencia a una vieja que gritó: Un segundo después, la botella estalló y la voz de la mujer se desvaneció. La muchacha cayó abatida y al día siguiente, a la orilla de un camino a 4 kilómetros de distancia, un viajero halló medio quemado el cuerpo de una mujer gitana. Cabe recalcar que estos métodos funcionarán únicamente cuando se trate de una fe genuina, pues la fe es lo que permitirá levantar nuestros puños en contra de cualquier mal.
El genocidio cátaro, un conflicto horroroso y lamentable que sucedió en la denominación derivada de Albi, ciudad situada del suroeste y que traería como consecuencia la creación del Santo Oficio. Después de la primitiva división de trabajo entre hombres y mujeres, el sometimiento de la mujer y la misoginia que la acompaña solo comenzaron con la aparición del patriarcado y su necesidad de asegurar la paternidad con el fin de perpetuar la propiedad de un individuo, transmitiéndola a sus hijos, pero serán las grandes religiones monoteístas, la judía, la cristiana y la musulmana, las que justificarán mitológicamente la misoginia, convirtiendo a la mujer en la gran culpable de todos los males, la impura y la perniciosa, que debe ser controlada y castigada para reducirla y limitarla en sus funciones de dar placer, reproducción, cría y oficios domésticos. Las brujas son el arquetipo y estereotipo de la visión misógina del mundo y de las mujeres. Sin embargo, el verdadero terror comienza en los campos que en latín significa pagus, donde habitaban los paganos. Ahí, las mujeres, especialmente las ancianas, poseían y transmitían conocimientos prácticos como comadronas, hierberas y curanderas, que nada tenían que ver con los preceptos religiosos. Y así, las ancianas fueron las principales víctimas de la caza de brujas en 1400 y 1700, dando pie a terribles crímenes contra las sabias mujeres que al verse rodeadas de cientos de hombres con antorchas eran terriblemente ejecutadas. Una movida eclesiástica, un sacrificio necesario o quizás solo la paranoia y esquizofrenia colectiva. Cuéntanos, ¿qué opinas sobre este interesante tema? Y suscríbete si te gustaría ver más material así. Recuerda seguirnos en Facebook para que no te pierdas ni un solo segundo de terror en nuestras transmisiones en vivo. Y no olvides ponerte en contacto para que analicemos cualquier evidencia paranormal o un relato que quieras contarnos. Suscríbete y comparte nuestro material para hacer crecer esta comunidad paranormal. Muchas gracias por tu ayuda. Somos La Fogata Nocturna y te deseamos una excelente noche.